Muy pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. El día de ayer nos centramos en los versículos 6 al 16, haciendo énfasis en 1 Corintios 2:14, cuando decíamos que el hombre natural no entiende, no percibe, no comprende las Escrituras. En cambio, la persona que tiene al Espíritu Santo, pues obviamente podrá entender y conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, la tarea, por ejemplo, del Espíritu Santo es abrir nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, para que nosotros podamos realmente conocer e interpretar correctamente la verdad de Dios. Recuerde que la verdad de Dios no solo está disponible para los que tienen un espíritu regenerado, sino que Él puede iluminar cualquier corazón que esté dispuesto. Es que precisamente el Espíritu Santo quiere abrir los ojos de los ciegos para que ellos puedan ver al Hijo, para que puedan sentir en su corazón la necesidad de conocerlo como Señor y Salvador. Cuando llegamos al versículo 15 de 1 Corintios 2, dice que el espiritual juzga todas las cosas. ¿Por qué? Porque el creyente tiene un maestro de la verdad que habita en él para iluminarlo en todas las cosas. Mire, si algo necesita usted entender, ahí tiene al Espíritu Santo. La Biblia lo dice en 1 de Juan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, y según ella nos ha enseñado a permanecer en él. Mire que el Espíritu Santo toma la palabra de Dios, la palabra que él ha revelado e inspirado, y la ilumina para aquellos en los que él mora. No pasa así con los que no conocen a Dios. Ayer lo decíamos, debido a que el hombre natural no puede evaluar correctamente la palabra de Dios, tampoco puede juzgar correctamente las cosas que pasan a su alrededor. Él no puede juzgar lo espiritual. En cambio, dice 1 Corintios 2:15, en cambio el hombre espiritual no es juzgado por nadie, porque es tan imposible obviamente, para el mundo entender a los cristianos fieles y su obediencia a la palabra de Dios. Porque si un no cristiano no conoce a Dios, sí que menos puede entender a un hijo de Dios y juzgarlo. Por eso ahí dice que no puede ser juzgado por nadie. Dice la Escritura, la persona de Cristo está a disposición de cada uno de nosotros en la Escritura para crecer en Él. Recuerden esto, el mundo se va a reír de nosotros, como se burló del Señor. Pero ese mismo mundo que crucificó o se burló del Señor Jesús, lo va a hacer con sus seguidores. Por eso Pablo hace una pregunta: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Qué hombre natural piensa los pensamientos de Dios? Ninguno. Los incrédulos quieren corregir a los creyentes, discutir acerca de verdades que creemos, que seguimos. Cuando ellos contradicen las enseñanzas de las Escrituras, no están discutiendo con nosotros, sino con Dios. ¿Por qué? Porque ellos no entienden los pensamientos de Dios. Ellos están tratando de instruir a Dios. Qué absurdo, ¿no? Sin embargo, como cristianos, Dios nos instruye a nosotros. Estamos en condiciones de entender todas las cosas de su palabra, porque tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. Cristo piensa los pensamientos de Dios, entiende la sabiduría de Dios. Entonces nosotros tenemos su mente. En griego nous, término que se traduce como entendimiento, y se usa aquí para que nosotros podamos entender cada día lo que Dios nos dice a través de su palabra. La revelación. ¿Se acuerdan cuando Jesús en Lucas 24, en el camino de Maús, habló de la revelación a sus discípulos? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. O sea que la doctrina,
de la iluminación no significa que nosotros podamos conocerlo y entenderlo todo, no. Hay cosas que van a permanecer ocultas, dice la Biblia. Que no necesitamos maestros humanos en otras, dice la Biblia. Que el estudio no solamente es dedicación y esfuerzo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que viene la revelación de Dios al corazón del hombre. Avancemos. Llegamos al capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Muchos cristianos han llegado a la conclusión que la vida cristiana fiel llega a ser cada vez más difícil y más exigente. Y yo diría que, miren, el Evangelio hay que entenderlo de esta manera. Yo sé que el Señor nos da paz, nos da gozo, nos da significado a la vida, nos da propósito y muchas otras bendiciones, que de ella nada saben los incrédulos. Pero obviamente la vida cristiana no es fácil. En muchos sentidos, vivir ahora es más exigente que lo era antes de ser salvos. ¿Y cuál es el reto que tenemos? La Biblia lo dice claramente. Cuando miramos los obstáculos que puede vivir la iglesia del Señor, y sobre todo el Hijo de Dios, es vivir en la carne. Ojo con esto que les voy a tocar esta mañana. Cuando la Biblia habla de la carne, es la que produce el puente que usa el mundo para alcanzarnos. Cuando usted y yo recibimos la naturaleza divina del Señor, nuestra carne no desaparece. Hasta entonces la carne se continúa resistiendo y oponiendo a la nueva naturaleza que ahora tenemos en Cristo. ¿Se acuerdan de Pablo en Romanos 7? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esas son las palabras de Pablo. ¿Y a qué se está refiriendo? A su carne. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Otra vez la carne. Cuando usted y yo nacimos físicamente, ¿qué heredamos de Adán? La carne, con sus tendencias al pecado. Y cuando usted y yo nacimos espiritualmente y recibimos un nuevo espíritu y un nuevo corazón, Dios rompió el poder del pecado, inutilizó su habilidad y pagó la pena por nosotros. Pero ¿qué sigue pasando? Eso lo expliqué hace poquito cuando hablé de la santidad. Que sigue sucediendo la inclinación al mal. Y la palabra que mejor caracteriza esa inclinación es la carne, porque está hablando de nuestra humanidad, de nuestra naturaleza, de la inclinación al pecado, de tratar de hacer siempre nuestra voluntad e irnos contra los principios de Dios y de lo que Dios ha establecido para nosotros. Ahora, piensen en esto, el mundo y la carne están íntimamente relacionados. ¿Por qué? Porque tienen el mismo poder que les ha dado Satanás, porque se sirven para el mismo propósito y es el mal, porque se complementan el uno al otro y a veces son difíciles de distinguir. Pero no es necesario distinguir con precisión entre ellos, porque ambos son enemigos espirituales y hay que luchar contra todos los enemigos espirituales que tenemos. Entonces, los creyentes corintios tenían una lucha especialmente dura contra esos enemigos. Ellos vivían una lucha.
Ellos no estaban dispuestos a romper sus vínculos con la carne y a veces sucumbían. En consecuencia, caían en serios pecados unos con otros. Casi en toda esta epístola vamos a ver cómo Pablo todo el tiempo está corrigiendo a los corintios de sus pecados. Recuerde que la Biblia, cuando habla del pecado, nos habla de que un pecado lleva al otro. Una situación nos mete en otra más complicada. Se habla como de una combinación de pecados. Desde el capítulo 1, 18, hasta el capítulo 2, verso 16, Pablo señala que los corintios estaban divididos por su pecaminosidad, debido a su constante, ¿cómo lo llamamos? Al buscar todo el tiempo de la sabiduría humana. Pero si luego miramos al apóstol Pablo, que dice que estaban divididos a causa de la carne, a que cedían continuamente al mal. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, les dice Pablo, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y la causa de la división de la iglesia era algo más que una influencia externa y mundana, era también interna, carnal. Los corintios habían sucumbido a las presiones del mundo y estaban sucumbiendo a las presiones que habían entre ellos. Antes de reprenderlos por su inmadurez y su vida pecaminosa, Pablo les recuerda que les estaba hablando como hermanos en la fe. Y les recuerda a sus hermanos en Cristo que su pecado, con todo lo terrible e inexcusable que era, no los privaba de su salvación. Él no trató de minimizar la seriedad del pecado, pero sí procuró disminuir o prevenir cualquier desaliento que esto pudiera traer a los corazones. Pablo no podía hablarle a los corintios como hombres espirituales. Ellos habían entrado por la puerta de la fe, pero no habían avanzado mucho. Y la mayoría de ellos había recibido a Cristo Jesús hacía un tiempo, pero se estaban comportando como si acabaran de haber nacido. Todavía eran como niños espirituales. El Nuevo Testamento utiliza la palabra de diferentes maneras, ¿sí?, para hablar de la palabra espiritual. A veces cuando la palabra espiritual aparece en un sentido neutral, significa la esfera de las cosas espirituales, en contraste con la esfera física. Sin embargo, cuando se aplica a los hombres, se usa a su relación con Dios. Los incrédulos no son espirituales en ninguno de los dos sentidos, porque ellos no poseen ni un nuevo espíritu ni el Espíritu Santo. Los creyentes son totalmente espirituales porque han recibido al Espíritu Santo que mora en ellos. Y en cuanto a la práctica, los creyentes pueden vivir vidas espirituales, pero como en el caso de los corintios, vidas carnales. Mire, verá que en el capítulo 2 estábamos hablando en los versos 14 y 15 cuando Pablo contrasta a los creyentes y a los incrédulos. Y mira que él usó el término espiritual. Y en ese contexto se refiere ¿a qué? Al hombre natural, que es la persona no salva. Y luego él habla del espiritual en el 15, que es el que es salvo. O sea que cuando hablamos de nuestra posición en Cristo, no hay tal cosa como cristianos no espirituales o cristianos parcialmente espirituales, no. Cada creyente es igual. Este espiritual es sinónimo de poseer la vida de Cristo, la vida de Dios, ¿sí? O sea que no nos engañemos, porque es que hay cristianos que cuando hablamos de vivir en la carne y vivir en el espíritu, parece que nacimos de nuevo y nos quedamos toda la vida viviendo las prácticas del pasado. Usted y yo tenemos que entender que ahora Cristo está en nosotros. Y si Cristo está en nosotros, eso tiene que convertir en una fuente de vida. Por eso Pablo le escribió a los discípulos: ustedes ya no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así de sencillo. Cuando confiamos en Cristo Jesús, su Espíritu toma el control de nuestras vidas y sigue dirigiéndonos hasta que morimos.
nos controlará para sus fines supremos. Nos sometamos nosotros o no, el Espíritu Santo quiere hacer su obra. Nuestra resistencia y desobediencia puede causar desvíos, dolores innecesarios. Pero la Biblia dice que Él quiere terminar su obra en nosotros, la que comenzó. Cuando Pablo utiliza la palabra carnales, se refiere a la humanidad caída del hombre, a ese ser todavía influenciado por el pasado, porque vive presa de sus deseos, porque quiere rebelarse contra Dios. Esa es la razón por la que Pablo llama a los cristianos carnales. Un cristiano ya no se caracteriza por el pecado, ya nunca más representa su naturaleza de atrás, pero es capaz de pecar, y su pecado es tan pecaminoso como el que practica el hombre incrédulo, porque el pecado es pecado. Cuando un cristiano peca, está dejando prácticamente de ser espiritual y está viviendo al mismo nivel de los incrédulos. Por eso Pablo se siente muy desafiado a hablarle a los creyentes corintios. Mire, y les habla como si no fueran creyentes. Quizá para suavizar de alguna manera lo que quiere decirles, los compara con niños en Cristo. Ese no es un cumplido. Los creyentes de Corintio eran espiritualmente ignorantes y Pablo los había ministrado durante 18 meses y luego fueron pastoreados por Apolos, por mucha gente más. Pero la Biblia los llama niños. También por allá en Hebreos habla de lo mismo. Y la Biblia dice que cuando una persona es niña no tiene ninguna excusa para no ser maduro. No obstante, no eran niños porque se acabaran de convertir. Eran niños porque a pesar de que llevaban tantos años escuchando, se comportaban como niños en la fe. Yo quiero preguntar hoy a los oyentes de Maná, antes de que oremos, ¿cuántos años lleva usted en la vida cristiana? Y mire que los años no dicen nada de alguien, ni que sea más espiritual, ni que esté más cerca de Cristo, ni que sea una persona más comprometida en la obra. ¿Cuántos simplemente se han limitado a ser cristianos oyendo y oyendo y oyendo, pero no practican nada de lo que aprenden? O aunque tal vez en sus acciones digan yo he cambiado y he mejorado, tal vez seguimos siendo bebés espirituales porque después de tanto tiempo se nos tiene que estar enseñando y dando la leche espiritual en vez de estar tomando alimento sólido. De verdad que este es un gran llamado. Y yo creo que el gran llamado, por eso nosotros en Maná hemos diseñado la escuela bíblica, porque si hay algo que no queremos es que un cristiano a lo largo del tiempo se quede como siempre oyendo las mismas palabras y nunca avance. A mí no me parece lógico que un cristiano lleve años en una iglesia y no haya pasado nunca por una escuela bíblica. Me sorprende más todavía que hayan personas que pasando por una escuela bíblica no abracen el ministerio, ni tengan un compromiso en la iglesia de servicio y de entrega, no lleven la palabra de Dios donde quiera que Dios los ha colocado. Algo no está funcionando en la iglesia. La iglesia no puede convertirse en un lugar cómodo y seguro donde los cristianos van, reciben un mensaje y se devuelven para la casa, porque ese es el sentido más religioso que puede existir del cristianismo. Le tengo una mala noticia a los que practican el cristianismo de esa manera. Les encanta que les hablen, pero no quieren ningún compromiso ni con Dios, ni con la iglesia, ni con la gente. La pregunta es, entonces, ¿qué tipo de cristianismo estamos viviendo? Los corintios tenían un problema, y es que su forma de vivir y su pecaminosidad los identificaba como cristianos inmaduros y bebés espirituales. Tal vez usted no esté en esa orilla. Muchos de los que me escuchan hoy están en esa orilla, en la orilla de que son sus pecados y su comportamiento carnal el que los identifica. Pero hay muchos cristianos que dicen, no, pues que yo no soy un cristiano carnal, yo soy un cristiano bueno. Pero, ¿bueno en qué sentido? Cuando realmente Dios no vino a salvarnos para que dejáramos de ser malos. Dios vino a salvarnos
porque Él quiere que nuestras vidas activamente se conviertan en agentes de bendición y de cambio donde quiera que estamos. Padre, gracias por esta mañana. Y yo quiero pedirte, esta historia de los corintios, su inmadurez, yo creo que daría motivo para muchos devocionales. Yo oro esta mañana porque le estoy hablando a muchos cristianos. Este devocional, yo me quedo sorprendido cómo impacta cada día más vidas, familias, corazones, hogares, países, naciones, iglesias. Por eso, con mucha responsabilidad, asumo este compromiso de hablar la palabra de Dios y decirles a ustedes esta mañana, hablemos de usted, de su relación con Dios, de su vida espiritual, de los años que usted lleva como cristiano. Realmente hemos crecido y madurado en la fe. Nos hemos convertido en personas espirituales que oyen la voz de Dios y obedecen. O por muchos años hemos permanecido oyendo, pero nos hemos quedado en la inmadurez total de simplemente ser oidores de la palabra de Dios y quedarnos como bebés espirituales. Recuerde que algún día le daremos cuentas a Dios. Y si usted lleva 20 años de cristiano y usted no tiene ninguna identidad con Dios, con la iglesia, ¿eso qué revela? Inmadurez espiritual. Revela que seguimos siendo bebés espirituales. Yo le pido al Espíritu Santo que esta mañana hable a sus corazones y les diga que realmente es hora de comportarnos a la altura de lo que hemos visto, aprendido, oído y de lo que Dios ha traído a nuestras vidas. Señor, te entregamos este día, ve delante de nosotros. Cúbrenos con tu sangre y guárdanos del mal, y que tu bendición repose sobre todas nuestras actividades diarias y nuestros seres queridos. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo los espero mañana para que sigamos esta interesante charla. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hechos 9, del 10 al 19. En ocasiones nos cuesta entender que Dios decide las personas y formas de desarrollar su plan. Asegúrate de escuchar su voz y obedecerla aun cuando no entiendas los motivos. Dios es sabio. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná. ¿Quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales? Suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos.